Nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9. Voy a leer a favor de todos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del poderoso Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 5. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Una vez más, Señor, atamos, ligamos, encadenamos, echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu contrario, todo sabotaje en el nombre de Jesús del diablo, en el nombre de Jesús. Aquí no opera otro espíritu que no sea el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque aquí la bienvenida se la damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, al Omnipotente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gracias, amado Dios, porque así como tú enviaste en aquel momento ese mensaje a las 7 iglesias, Señor, hoy nos envía esta palabra, Dios mío, a esta iglesia, Dios mío, y nosotros la recibimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Escríbela con punta de diamante en las tablas de nuestro corazón, Señor. Somos buena tierra, Dios mío. Esta palabra no, Señor, no quedará, Dios mío, en el olvido, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No quedará escrita en una libreta, Señor. Gracias, amado Dios. Me dispongo mi corazón, mi alma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo pensamiento contrario llevo cautivo a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y recibo esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden acomodarse, los amados. Gloria al Señor Jesús. El tema que vamos a ver es: ¿reconoces la voz de Dios? ¿Reconoces la voz de Dios? ¿Cuántos reconocen la voz de Dios cuando les habla? Hoy vamos a ver este mensaje en esta palabra acerca de la conversión de este varón. ¿Amén? ¿Cuántos convertidos hay? ¿Amén? Y el que no, se va a convertir al Señor en el nombre de Jesús. Dios ha llamado a muchos a su servicio. Amén. Llamó a Abraham, llamó a Moisés, llamó a Samuel, a Simón Pedro, a Saulo, que luego se llamó Pablo. Así ha llamado a muchos. Te ha llamado a ti también. Me ha llamado a mí. Amén. Usted debe estar convencido que usted es una persona que ha sido llamada por el Señor. Dígalo: yo soy llamado por el Señor. Pero veamos de dónde llamó el Señor a Saulo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Tremendo. ¿Quién era Saulo? Saulo era una persona que tenía un odio terrible. Un odio que lo estaba consumiendo, un odio tremendo contra los discípulos del Señor. ¿Quiénes son los discípulos del Señor? Amén. Los que hemos creído en Jesucristo. Todos aquellos que habían creído en Jesucristo eran el blanco del odio, de las amenazas de muerte que respiraba a cada paso que daba este varón llamado Saulo. Dice: ¿qué respiraba él? Muerte, odio, amenazas. ¿Se imagina una vida de esas? Vivir en odio, vivir para odiar a otra persona, para odiar a un grupo de personas. Terrible, un odio desmedido. Y Saulo era un hombre orgulloso, tremendo.
Un hombre que era honorable en su religión, pero orgulloso. Orgulloso, porque él había alcanzado un puesto de honor allí en su religión. Pero ¿de qué le servía la religión si estaba lleno de odio? Hay muchas personas que tienen religión, pero no tienen salvación, porque su vida es triste, es amargada. Es una vida llena de rencor, es una vida llena de pecado, porque el odio es pecado. Porque ¿a quién odiaba él? A sus semejantes, a todos aquellos que también habían sido hechos conforme a la imagen del Dios viviente. Y él los odiaba, respiraba amenazas de muerte, los quería ver muertos. ¿Cuántos nos quieren ver muertos? ¿Y qué hizo? Vino al sumo sacerdote. Vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los traese presos a Jerusalén. Su odio era tan grande que ya había hecho mucho mal allí en Jerusalén. Ya había hecho mucho mal allí en Jerusalén, y ahora no estaba conforme con haber hecho el daño allí, sino que también quería ir a otros pueblos, a otras regiones cercanas. Él quería ir a las sinagogas de Damasco. Si había algún hombre, alguna mujer que seguía ese camino, ¿cuál camino? El camino del Evangelio, el camino del Señor Jesucristo. Este era un sobrenombre dado a los primeros cristianos, los del camino. ¿Cierto? Los del camino. Nosotros somos los del camino del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Entonces el que seguía a Jesús le decían, esos son los del camino. Y era un camino nuevo, el camino del Señor Jesucristo, el camino del Evangelio, para llevarlos presos. Saulo era un religioso en extremo, y él tenía toda su vida planeada. En algunos pasajes dice, veas que yo nací así, yo crecí así, yo había estudiado, yo imagínese, era políglota, hablaba varios idiomas. Y el hombre estaba bien en su religión, estaba bien, y estaba ganándose el aprecio todavía más de los de su religión, porque estaba persiguiendo, estaba quitando del medio a aquellos que le estaban haciendo la competencia. Entonces estaba ganando renombre, y era un hombre conocido, y era un temerario, era una persona que le tenían miedo, y no discriminaba a nadie. Dice hombres y mujeres. No solamente digámoslo así, en otra palabra, se remangaba la camisa para agarrar a los hombres, también se aprovechaba de las mujeres, las agarraba del pelo y las llevaba a la cárcel. Imagínense, tan guapo el Saulo, que agarraba también a las mujeres y las metía presas. No tenía compasión de nadie. Saulo no tenía compasión de nadie. Este es un personaje importante en la Biblia, ya que el escritor del libro de Hechos, el doctor Lucas, le dedica en 3 ocasiones a narrar su conversión. En 3 ocasiones, aquí en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26. ¿Qué dice el capítulo 26? Versículo 4 dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Era un hombre conocido, un hombre popular, un hombre famoso, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, o sea que no, el testimonio de Pablo se podía validar, le podían preguntar a muchos, sí, ese hombre, ¿cierto? Como en alguna barrio, en alguna ciudad, pueden decir, me dicen que el señor fulano de tal es tremendo, la señora tiene una lengua que, mejor dicho, y cualquiera del barrio, cualquiera de la cual, sí, señora es así. Tenga cuidado.
Uy, si ese señor es así, ojo con él. Ese era el testimonio de Pablo, muy conocido. Si lo quieren testificar, él conformó a la más rigurosa secta de la religión y vivió fariseo. ¿Era qué? ¿Cuál era la religión de él? Fariseo. Habían varias religiones en aquel entonces, los fariseos, los saduceos, los herodianos, ¿cierto? Él era fariseo, pertenecía y era muy destacado en la religión farisea. Tremendo. Bendito sea el Señor. Dice, aleluya, gloria a Dios. Capítulo 26, versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voz. El buen Saulo, cuando mataban a los hermanos, a los cristianos, él decía, sí, apruebo eso, denle en piedra, mátenlo. Hay que quitarlo del camino. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera. ¿Cómo era la ira, la rabia de él? Enfurecido sobremanera. Ese hombre ardía de rabia cuando veía a un cristiano. Tremendo. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea que Damasco no fue la primera. Él fue a las ciudades extranjeras. En este caso está narrando de que fue a Damasco, un suceso especial. Pero él iba con permiso de sus líderes a perseguirlos en las ciudades extranjeras. Dice que los castigaba, o sea que les daba golpes. Y dice hombres y mujeres. Valientes es Saulo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice, mas yendo por el camino, versículo 3 del 9, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente me rodeó un resplandor del dulce cielo, y cayendo en tierra. ¿En qué iba montado Pablo? ¿En qué? En caballo, dicen por ahí. Habían caballos, habían camellos, habían burros, habían mulas. No sabemos en qué iba montado o si iba a pie. Posiblemente dicen que podía ir montado en algún animal, ya que tenía tanto prestigio, tanto respaldo. Pero eso no es importante. No es importante. Como cuando el Señor entró montado en un pollino. Ahí sí fue importante porque se cumplió una profecía. Pero cayó en tierra. Tremendo. Cayó en tierra y dice en otro pasaje, vemos allí en el capítulo 22, cayó en tierra que era el mediodía, 22:6. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco como a mediodía, y en el capítulo 26, también en el versículo 13 dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Mira, era mediodía. Usted sabe cómo es el sol allá en el Medio Oriente, ¿cierto? Un sol fuerte, un sol tremendo. Un sol que no se ve aquí en esta tierra. En La Dorada, en la costa. Un sol fuertísimo. Pero la luz que él vio dice que fue aún mayor que la del sol. Dice que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual la rodeó a él y a los que estaban con él. Tremendo. ¿Qué era esa luz? La gloria del Señor. La gloria del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice la palabra que allá no habrá necesidad de luz, ¿cierto? Del sol ni de la luna, porque la gloria del Señor iluminará toda la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Es como cuando el Señor se transfiguró delante de aquellos dos varones,
un resplandor tremendo. Gloria a Dios. Y él allí tuvo un encuentro transformador. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos tenido ese encuentro transformador? Versículo 4 del 9. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue llamado 2 veces, Saulo, Saulo. Para nosotros, en nuestra cultura, a una persona la llaman 2 veces y no significa nada. Pero en el contexto judío histórico, que le llamaran 2 veces tenía un significado especial. Asimismo fue llamado Abraham, Moisés, Samuel, Simón Pedro, ¿cierto? Y ahora Saulo, 2 veces. ¿Qué significaba eso? Significaba que el Señor le decía: gracia y misericordia te doy. Gracia y misericordia te doy. Significaba que una persona, o un profeta, o un varón que le llamaran el Señor directamente 2 veces, le estaba haciendo un llamado especial. Le estaba haciendo un llamado para darle de su gracia y extenderle su misericordia. Eso significaba. Y él oyó esa voz del cielo, oyó esa voz que supo que era la voz de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí se dio cuenta de algo tremendo, que la iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. O sea, la iglesia es como el mismo Señor que está ahí a través de su iglesia. ¿Amén? ¿Cuántas esposas tienen ese poder, esa autoridad? Y viene alguien a preguntar, a decir: vengo buscando el marido, hable conmigo que tengo toda la libertad de responderle. El respaldo de mi esposo para decirle y hablar en su nombre o actuar en su nombre. Bendito sea Dios. 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Preguntó: ¿quién eres? Escuchó la voz y preguntó quién era. Obviamente él sabía que le estaba hablando a alguien de la deidad, que era Dios que le estaba hablando. Quizá pensaba que era el Padre. Y es que nosotros, pero no supo quién. No supo quién era el que en ese momento le estaba hablando. Sabía que venía del cielo. No sabía si era un ángel. No sabía qué era. Y nosotros primero debemos saber quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es el que nos llama? ¿Quién? ¿Quién lo ha llamado a usted? ¿Conoce usted al que le ha llamado? Es necesario saber quién es el que nos ha llamado para que luego podamos saber quiénes somos nosotros. ¿Quién es usted en Cristo? Hay personas que no tienen identidad porque no saben quién los llamó. Ah, no, el predicador que dijo ese día, el evangelista, el pastor. Pero si tiene la plena certeza que Dios fue quien lo llamó, entonces tiene también la plena certeza de qué es o para qué lo llamó y quién es usted en Cristo. Hay personas que no saben ni qué son en Cristo porque no saben quién los llamó. Aleluya. Y también podremos saber qué hacer, para qué nos llamó. Ahora surge la pregunta: ¿usted sabe quién lo llamó? ¿Sabe para qué lo llamó? Bajaron los amenes, ¿se da cuenta? Algunos pueden saber quién lo llamó, pero no han llegado a saber para qué lo llamó. ¿Para qué lo llamó? Y él preguntó: ¿quién eres? Dijo: ¿quién eres, Señor? Cuando dice Señor, está hablando la palabra Kyrios. Kyrios, Señor, pertenece a la deidad. Pero no sé quién es.
Quizás él esperaba que dijera, yo soy Jehová, como le dijo a algún profeta. Yo soy el que soy, como le dijo a Moisés. Pero oh sorpresa cuando oyó la respuesta y le dijo, yo soy Jesús. Y fuera de eso, no solamente le dijo, yo soy Jesús, sino le dijo, a quien tú persigues. Pero ¿a quién perseguía Pablo? A la iglesia, a los discípulos. Y el Señor le dijo, es que tú me estás persiguiendo a mí. Cuando los persigues a ellos, me persigues a mí. Cuando los maltratas a ellos, me maltratas a mí. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, de lo que usted habla, de lo que usted piensa, de lo que usted siente acerca de otro hermano. Aunque no sea de la misma iglesia. Porque si en él está el Señor Jesucristo y usted habla mal del hermano, está hablando mal de Cristo. Si usted detesta al hermano, está detestando a Cristo. Tenga cuidado, tengamos cuidado. Él dijo, Kyrios, tú eres el Señor, pero luego le dice, yo soy Jesús. El Señor no se le presentó diciéndole, yo soy el Mesías. Le dijo clarito, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Me estás persiguiendo. 26:14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bendito sea el nombre de Dios. Le habló en lengua hebrea. ¿Sabe cuál es la lengua hebrea? En ese momento, arameo. En ese tiempo, el hebreo de ellos era el idioma arameo. Y lo entendió. Mire, Dios no le habló en otro idioma. Dios le habló en arameo, para que él pudiera entender. Él sabía otros idiomas. Pablo era políglota, ¿cierto? Él tenía un conocimiento del griego y de otros idiomas, pero él le habló en ese idioma, en el idioma de aquellos a quienes él perseguía. Mire cómo es Dios. Yo le pudo haber hablado en cualquier idioma, inclusive le hubiera podido dar el don de que entendiera ese idioma. Pero le habló en el idioma de aquellos a quien él perseguía. Tremendo. Todo eso causó mucho impacto en Saulo. Porque, tremendo, estaba persiguiendo al mismo Señor Jesús. Y él no, hasta ese momento, no estaba creyendo, estaba muy, digamos, en contra, tanto que perseguía a los cristianos por declarar que Jesús era el Mesías. Y a ese que le odiaba tanto, a ese que él perseguía tanto, ahora le dice, se le revela diciendo, es que yo soy. Yo sí soy. Lo que ellos dicen es cierto, yo soy el Mesías. ¿Se imagina el impacto? ¿Se imagina todo lo que pudo venir a la mente de Saulo? Dios de los cielos, y yo los estoy matando. Y él sí es el Mesías, él sí es el Salvador. Tremendo. Y al que antes él no conocía, de ahí en adelante no querría nunca jamás dejar de conocerle. Y de conocerle cada día más. Por eso nosotros siempre queremos conocer cada día más al Señor. Porque antes vivíamos muertos en delitos y pecados y Él tuvo misericordia, gracia y misericordia nos extendió. Porque no solamente nos llamó una vez, ¿cuántas veces nos llamó el Señor? Pero le dijo algo más, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sabe que los bueyes le ponían en las carretas unos aguijones para que no rechazaran, no se resistieran a jalar el arado, a jalar, a hacer ese trabajo, sino que aprendieran a caminar y a llevar ese yugo y a hacer ese trabajo? Tenían unas varas con unas puntas de hierro y ese era un aguijón que los chuzaba para que ellos caminaran, ¿cierto?
En tiempos más modernos es como las espuelas que utilizan en los caballos. ¿No quiere caminar el caballo? Tenga el espuelazo para que se mueva. Eso era el aguijón. Y el Señor le dije, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, te estás haciendo daño. Al resistirse, al no querer creer, al rechazar y al perseguir al pueblo de Dios, se estaba haciendo daño a sí mismo. Si Saulo no se convierte, ¿a dónde va a parar? ¿Cuánta candela y cuánto fuego nos lleva por perseguir al pueblo de Dios? Tremendo. Tremendo. Dura cosa te estás cosas contra el aguijón. En otras palabras, es como de los animalitos que si daban una patada, se chuzaban. Y si tiraban más patas, más serían. Eso estaba haciendo Pablo, hiriéndose cada vez más. Eso significa. Ahora, en el llamado que Dios nos ha hecho, ¿habrá alguien que esté dando cosas contra el aguijón? ¿Habrá alguien que se esté resistiendo a la voluntad de Dios y esté dándose golpes contra el aguijón? No quiero. Es que yo no quiero ser esto. No, es que yo no. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja ahí un cristianito de domingo y ya? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él tuvo miedo. Tremendo. El hombre tan valiente que hasta las mujeres las agarraba y se las llevaba de las greñas hasta para la cárcel, ahora está todo lleno de miedo. Versículo 6 de capítulo 9. Él temblando y temeroso. ¿Cuándo había tenido miedo Saulo? Nunca. Él era bien orgulloso y bien prepotente. Pero ahora, ¿cómo está? Temblando y temeroso. Temblando y temeroso. Es que Dios derriba al orgulloso, al prepotente. Dice la palabra que Él lo derriba. Y ahora le dice, Señor. Ahora ya no lo llama como quizás muchas veces habrá hablado delante de sus compañeros fariseos, del pueblo, diciendo esos los del camino son unos mentirosos, ese Jesús es un falso, ese Jesús no es nadie, ese Jesús no es el Mesías. Ahora todo temblando y todo lleno de miedo dice, Señor, ya se le había identificado quién era. Yo soy Jesús al quien tú persigues. Ahí, Señor, ahora sí, Señor. Faltaba una experiencia bien tremenda. Mire, de las conversiones más tremendas, más sobrenaturales, la de Saulo. No a todos les ha aparecido un resplandor del cielo con una vida bien potente, que le suceda todo lo que sucedió a Saulo, no. A él. Pero a todos sí se nos ha hecho el llamado del Señor. A todos el Señor nos ha llamado. Gloria a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces ese orgulloso que no quería saber nada de Jesús, ahora le está diciendo, Señor, me someto. ¿Qué quieres que yo haga? En ese momento tuvo que haberse acordado de todas las cosas malas que hizo. Porque que Dios se revele es como la experiencia que tuvo Isaías. Ay, Jehová, soy hombre muerto porque siendo hombre de labios inmundos, habitando en un pueblo inmundo de labios, he visto a Jehová, he visto al del cielo. Así mismo le pasó a Saulo. Saulo estaba temeroso y temblando. Y dije, hasta aquí llegué. Me estrellé contra el Creador por ignorante. Por terco, porque era bien terco. Lo único que pude decir, Señor, ¿qué quiere que haga? Ya la embarré, ya estoy más hundido que... ¿Y ahora qué hago? Esto lo tuvo que haber acordado de algo muy reciente que de hecho en el capítulo 7, versículo 57. Mire, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Y dice,
Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo. Saulo estuvo allí, cuidando las ropas y riéndose de cómo apedreaban a Esteban. Uno menos de los del camino. Denle duro, cojan una piedra más grande, hombre. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Pero Esteban ahí no negaba al Señor. Y eso lo tuvo que haber impactado. Y no solamente a él, porque él dice que él a muchos arrastró, a muchos llevó y a otras ciudades había ido haciendo lo mismo. Y los cristianos de aquel tiempo eran cristianos muy firmes. Amén. Como los de hoy en día, gloria a Dios. Que no se dejaban atemorizar por nada. Y daban testimonio. Y no, quizás no le andaban diciendo, declarándole maldiciones, sino diciendo: Saulo, un día te vas a convertir. Dios lo bendiga. Porque me van a mandar a encontrarme con mi Señor. Y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No murió, durmió. Eso tuvo que haberle pasado por la mente a Pablo en esos momentos. Yo estaba ahí, o sea, yo también estuve de acuerdo, o sea que yo también lo maté. Yo también maté a Esteban, y tremendo evangelista, y yo estaba ahí consintiendo y alegrándome por la muerte, y ahora se me aparece el Dios que él predicaba y me está hablando. Tremendo, bendito sea el nombre de Dios. Versículo 4 del 22. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. 26, el 10 y el 11. Bueno, ahí ya lo leímos. Que dice, enfurecido sobremanera contra ellos. Todo eso, ¿cierto? Dice que la persona cuando se siente al borde de la muerte, toda la película le pasa por... Y él estaba en ese momento ahí delante del Señor. Tremendo. Entonces tuvo miedo aquel hombre tan guapo y dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Surge la pregunta: usted que se ha encontrado con el Señor, ¿le ha preguntado: ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted se le ha preguntado al Señor: ¿qué es lo que quieres que yo haga? Respóndase usted mismo y respóndale al Señor. Usted se ha preguntado: ¿qué quieres que yo haga? Señor, si yo recibí al Señor Jesucristo para ir a una iglesia, para estar ahí aplaudiendo, de pronto aprender un instrumento, cualquier... No, usted le ha preguntado a Él: ¿qué quieres que yo haga? No es ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué quiero hacer yo en los caminos del Señor? Porque muchos se convierten, mejor dicho, con los ojos más hermosos, para decirle qué queremos, sí. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho: ¿qué quieres que yo haga? O sea, no mi voluntad, no lo que yo quiero que haga el Señor, sino ¿qué quiere el Señor que yo haga? ¿Se lo ha preguntado? Si no se lo ha preguntado, incline su rostro ahí y dígale al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Dígaselo hoy. ¿Qué quieres que yo haga? Él recibió una orden de aquel que tanto odió y menospreció. Recibió una orden. El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor no le pidió el favor, le dio una orden. Es que el Señor no tiene por qué pedir favores. Hay cristianos que creen que la vida en evangelio es como rogándole. Y eso decía el apóstol Pablo después, enseñando, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hombre, reconcíliense con Dios. Pero Dios no le pidió favor, Dios le dio una orden: levántate y entra en la ciudad. Y allá se le va a decir qué debe hacer. Vaya, haga caso, sea obediente.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahora recibía orden del Señor. Capítulo 22, versículo 10. Le dije, ¿qué haré, Señor? Y él me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ya hay órdenes, ya hay algo estipulado para que hagas. Pero levántese y vaya para allá. Vaya por donde iba, vaya. Allá están las órdenes que se te van a ser entregadas. Hay un orden, hay un plan de Dios. Hay unos propósitos de Dios que ya están establecidos para su vida y para mi vida. Pero usted y yo hemos preguntado al Señor, ¿qué quiere que yo haga? Quizá le dice, vaya a Estados Unidos y levante una iglesia. Esa puede ser la orden del Señor. Pero a muchos no le da miedo porque pronto le dice, vaya al África. Y allá sí no. Si me manda para Europa, para Estados Unidos, para Francia, pero al África. Tremendo. Ya estaban las órdenes allí establecidas. Todos los planes de Pablo le cambiaron. Él tenía su vida bien organizada, bien establecida, fariseo, estudiado, graduado, mejor dicho, el mejor maestro lo tuvo él. Gamaliel. Era el erudito, el mejor erudito de aquel entonces en la palabra, y él fue el maestro de él. Él dice, fue enseñado a los pies de él. Pero ahora todo le cambió. Hay personas que llegan al Señor y quieren seguir con la misma vida que traían antes. La Biblia dice, todas las cosas son hechas nuevas. Y sabe que no es fácil empezar de nuevo. No es fácil empezar una nueva vida. No es fácil vivir quizás en la misma ciudad donde le conocieron que era un borracho, que era una prostituta, que era un drogadicto, que era lo peor, y que ahora lo vean y sigan diciendo, no, usted sigue siendo el mismo. Está ahí con una fachada. No es fácil. No es fácil. Él recibió esa orden. Los otros que estaban con él oyeron la voz, pero no la entendieron. En el versículo 7 dice que oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Y en el 22:9 dice que ellos no entendieron. Se espantaron, pero no entendieron la voz. Sí la oyeron, pero no la entendieron. Solamente la entendió Pablo. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios le da es exclusivo para su vida. Y la palabra que Dios le da a usted es para usted. Es exclusiva para su vida. El llamado que Dios le ha hecho es exclusivo para su vida. No fue un llamado para todos los que iban con él. Era un llamado exclusivo para Pablo. Y lo que Dios le ha llamado a usted es exclusivo para usted. Eso no lo va a hacer nadie más. Lo que Dios le ha dicho que quiere hacer con su vida es exclusivo, y Dios lo quiere hacer con su vida, y no es con otro, es con usted que Dios lo quiere hacer. Mano Luis, Mana Yamile, es con usted que Dios les quiere hacer, porque si no, en lugar hubiera dicho Saulo, Pedro, Francisco, Octavio, no, llamó fue a Saulo nada más. Por eso los demás no entendieron, aunque oyeron la voz. No entendieron. Bendito sea el nombre del Señor. Hay mensajes exclusivos para nuestra vida. Hay llamados exclusivos para nuestra vida. Amén. Y usted tiene un llamado exclusivo. Y él quedó ciego por el resplandor de la gloria de Cristo. Dice en el versículo 8 del 9, Saulo se levantó de tierra, o sea que él obedeció. Él le dijo, levántate y vete a Damasco, para donde iba, y allá le voy a dar las órdenes. Él se levantó, pero cuando abrió los ojos, no veía a nadie. Se quedó ciego por el resplandor de la gloria. ¿Por qué Pedro
Juan no quedaron ciegos cuando tuvieron la misma experiencia. Ellos ya se habían convertido. Ellos estaban andando con Jesús. Y el Señor les permitió que vieran ese resplandor y que no quedaran ciegos. Pero él, que era un perseguidor de la iglesia, vio la majestad de Cristo y quedó ciego. Quedó ciego, tremendo. Para muchos, esto significa que para muchos, cuando vemos la luz de Jesucristo, que se llama el Evangelio del Señor, está la luz de Cristo, muchos dicen, para ellos aparentemente nos volvemos ciegos. Dice, se volvió bobo, se empendejó, ahora no quiere sino vivir allá. Ahora sí que, si antes era tonto, ahora sí que peor, porque está llevando allá para enriquecer a otro. Bueno, para muchos, la luz de Cristo que nos ha resplandecido nos ha dejado ciegos. Pero gloria a Dios. Porque aquellos que se creen que ven, van por caminos que creen que son caminos de vida, y al final dice, son caminos de muerte. Entonces Pablo tomó en este instante una actitud diferente. Ya no era el don super Saúl, el Saulo que todo el mundo respetaba, que todo el mundo tenía que hacerle reverencia, la venia, ¿no? Dios se encarga de bajar a aquellos que se les sube el moño. Naamán era un general que se creía y que lo mandó vaya, bañese en un río sucio. No, pero ¿cómo así? Y tuvo que también ser ayudado por personas humildes para que recibiera el milagro. Aquí él tuvo que ser ayudado. Miren, el autosuficiente ahora necesitaba la ayuda de unas personas para que poder ir hasta Damasco. Dios da esas órdenes. Cuando sanó el ciego, le dijo, le untó barro en los ojos con saliva, a ver si el ciego ya no, pero ¿cómo así? Saliva. Uy, no, ¿por qué no trajo una agüita especial? Y luego le dijo, ve y lávate. Pero ¿cómo si no veo? El Señor da órdenes. Nosotros simplemente nos tenemos que disponer a obedecer. Tremendo. Estamos aprendiendo. Tengo una actitud diferente. Ya no era el megapóstol, ¿cierto? ¿Sabe? Saulo es de la misma raíz del nombre de Saúl. Casualmente Saúl era de la tribu de Benjamín y Saulo también. Y Saulo significa deseado. Saúl significa deseado. Él era deseado. Uy, ¿cuántos no querían que él les hablara y les enseñara? Porque era un tremendo estudioso de la palabra. El mejor alumno de Gamaliel. El que podía haber sido el sucesor. Y después de eso ya no quiso llamarse más Saulo, sino con el nombre Pablo. Que Pablo significa pequeño. Entonces ya no quería que le dijeran deseado, sino que le dijeran pequeño. Porque así se sintió ante la majestad del Señor. Pequeño. Y nosotros que estamos delante de Dios, muy pequeños. De esa misma raíz, aquí Pablo, también el nombre en femenino es Paula. Y Pablo era celoso de las cosas de Dios, según su creencia. Ahora usted conoce por qué la pastora es así. Celoso de las cosas de Dios. Él creía que estaba haciendo bien, porque eso fue lo que él aprendió, eso fue lo que le enseñaron. Esa fue la religión en que él se crió y él creía que estaba haciendo bien, matando a los cristianos, persiguiéndolos, maltratándolos. Estaba haciéndole un favor a Dios y al mundo. Este era su pensamiento. Por eso le dio tanto miedo cuando se convirtió. Y ahora tiene una actitud diferente. ¿Y qué hizo cuando fue allí? Se metió en ayuno y oración. Versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Después de ese tremendo encuentro con el Señor, no comió, se metió en ayuno. ¿Por qué?
bajo la ley, como conocedor de la ley, sabía que el ayuno era tremendo, que el ayuno tiene poder. ¿Cuántos conocen que el ayuno tiene poder? Hay poder en el ayuno. Y en la oración. Amén. Hay poder en la oración. Entonces ayunó y oró esos 3 días. Me dijo que viniera aquí a esperar órdenes. Aquí me quedo orando y ayunando hasta que venga y me hable. Mire que el Señor no llegó don Saulo a Damasco y de una vez, venga, sí, el Señor ya me había dicho que usted venía y venga, que es que le voy a decir cómo son las cosas. No, 3 días lo dejó allá. ¿Cuántas cosas no le pasó por la cabecita a Saulo en esos 3 días? ¿Cuántas lágrimas no derramó por todos los que mató? Por todos los que encarceló. En humillación. El ayuno significa humillarse. Entonces estaba que se humilló, se bajó. En esos 3 días de ayuno se despojó de todo ese orgullo, de esa prepotencia que él manejaba, que él tenía. Y oró. ¿Y usted sabe cómo oraban los fariseos? Consigo mismo, porque eran muy orgullosos. Entonces en esta ocasión ya no oró consigo mismo, ya oró al Señor. Aquel que tanto dio, ahora le estaba hablando en oración y pidiéndole. Entra en escena un hombre que es un verdadero discípulo. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Un verdadero discípulo, ¿por qué? Porque era un hombre dispuesto. Siempre estaba en comunión con Dios. Cuando Dios le habló, ¿él qué dijo? Heme aquí. Y si Dios le habla a su vida, ¿usted qué va a decir? Porque usted y yo somos ¿qué? Verdaderos discípulos. El verdadero discípulo no dice, ay Señor, espéreme. Ay Señor, ahorita no. Señor, no me llame que es que todavía tengo. No. Heme aquí. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me necesita? Mire que el tema de reconoce la voz de Dios. Samuel no reconoció la voz de Dios. Iba hasta donde Elí, ¿me llama? No, mijo, yo no le he llamado. Acuérdese. Y otra vez, hasta que Elí entendió, por ahí al fin, el Señor le dio iluminación y entendió, es Dios que lo está llamando. Dígale, heme aquí. Tremendo. Gloria a Dios. Un verdadero discípulo. 22:12. Dice la palabra. Entonces uno llamaba a Ananías varón piadoso. Como él, varón piadoso. Según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraba. ¿Dónde moraba? Ananías en Damasco. O sea que Pablo, ese era uno de los que iba a muñequear y lo iba a cascar. Y se lo iba a llevar preso. A Ananías. ¿Por qué? Porque era un hombre varón de Dios de buen testimonio. Era un cristiano. Y él, un verdadero discípulo del Señor Jesús. Pero él, Ananías, por estar en esa comunión, por ser un verdadero discípulo, estar dispuesto y decir, heme aquí, recibió dirección de Dios. Recibió revelación. Gloria al Señor Jesús. Mire, versículo 11. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque él está orando. Dios ya estaba escuchando, el Señor ya estaba escuchando las oraciones de Saulo. Después de 3 días, bueno, ahora sí, le voy a responder. Le voy a mandar a alguien para que le hable. Y le dijo, y el escogido fue Ananías, un varón justo, piadoso. ¿Tenía fama Ananías? No tenía fama. Tenía fama delante de Dios, esa es la buena. Pero que era un famoso conocido, no, tenía buen testimonio por ser un varón piadoso. No le mandó a Pedro, no le mandó a Jacobo, no le mandó a ninguno de los apóstoles. ¿Para qué? Para que Pablo con Saulo no se creyera, es que yo sigo siendo importante. Aunque sea cristiano, le mandó un hombre humilde y sencillo. Mire cómo Dios sigue trabajando y sigue tratando. Bendito sea el nombre de Dios y a su nombre. Dios sabe cómo obrar, por eso no debemos criticar el obrar de Dios. Él sabe cómo obrar, él sabía que no le iba a mandar a un apóstol, le iba a mandar a alguien muy
consagrado para Dios, pero sencillo, humilde. ¿Por qué usó Dios a Ananías? Por ser ese hombre dispuesto. Amén. Y fue usado con un propósito especial, versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ya Dios también le ha mostrado a Saulo. Después de 3 días de ayuno y de oración, va a venir un hermano que se llama, un varón de Dios que se llama Ananías, y va a orar por ti. Y entonces vas a volver a ver. Saulo estaba esperando a Ananías con ansias. Amén. ¿Qué pensaría Saulo? Uy, ese Ananías tiene que ser tremendo, tiene que ser un megapóstol, tiene que ser quién sabe quién. Que Dios lo va a usar para venir a orar por mí y abrirme los ojos. Tremendo, va a ser un milagro porque ya estaba ciego, literalmente estaba ciego. Si una persona cuando mira el sol así queda como con la vista nublada, imagínense el resplandor de la gloria de Dios, mucho más fuerte que el sol. Ciego, ciego. Pero Dios mandó a Ananías. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Ananías significa Jehová le ha favorecido. Y Dios le favoreció escogiéndolo para mandar a hacer esto especial de ir a orar por Saulo, a darle las instrucciones del Señor y que recibiera la vista. Pero Ananías pues, sabía lo que era Saulo y pidió confirmación, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. No es que Ananías haya dado miedo, ay, me tiemblan las rodillas, y no. Simplemente Ananías como que no estaba muy seguro y, Señor, ¿está seguro? ¿Usted sabe quién es Saulo? Y le pidió confirmación. Señor, ¿usted me está mandando al mismo Saulo que yo sé o que he escuchado? ¿Sí será ese? Y el Señor le confirma. 14. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ya, ese hombre viene con una misión especial de matarnos, de llevarnos encarcelados. Y Dios, que conoce los corazones, Dios sí sabía quién era, de quién era que le estaba hablando. Dios sí sabe quién es usted. Dios sí sabe por qué lo escogió. Saulo quizá no sabía en el momento por qué lo había elegido Dios, por qué no murió allí en ese encuentro. Pero Dios sí sabe. Hay personas que dicen: yo no sé por qué me intentaron abortar y por qué viví. O por qué se murió mi hermano, por qué se murió mi familiar, si él era mejor que yo, y por qué quedé vivo yo. Pues Dios sí sabe por qué. Porque tiene un propósito especial. Porque tiene un propósito especial. Y a su nombre, con Jesucristo. Dios sabe por qué te llamó. Dios sabe por qué te escogió. De pronto el que no lo sabe es usted, pero porque no le ha preguntado: Señor, ¿qué quieres que haga? Como él le preguntó, entonces, después de esos 3 días de ayuno, el Señor le reveló. Ahora, ahí hay una clave, una estrategia. No sabe, métase 3 días de ayuno y oración. Y Dios le va a mandar a alguien que le diga: este es el propósito. Propósito revelado, versículo 15 del 9. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Recibió la revelación para que se la transmitiera a Saulo. Mire, Dios no le dijo a Saulo directamente, para que todavía lo estaba tratando, para que se terminara de bajar el moño. Le mandó a decir a través de alguien: es que lo que Dios quiere hacer contigo es esto y esto. Un malvado que fue rescatado para grandes cosas, bendito sea el nombre de Dios, que le sería necesario sufrir por la causa de Cristo, versículo 16, porque yo le mostraré, ahí sí se lo iba a mostrar directamente a Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces es donde muchos dicen: ay, pero cuando vino el profeta, cuando vino el varón de Dios, cuando vino el pastor y me dijo: el Señor te quiere usar así, así, el Señor te va a llevar así, así, el Señor quiere hacer. Pero no me dijo que me iba a tocar pasar por pruebas, por situaciones. Eso se lo dice personalmente el Señor.
Eso lo dijo personalmente el Señor a Pablo. A él le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora surge la pregunta, ¿Dios es vengativo? ¿Dios estaba vengando porque él había matado a Esteban y había hecho encarcelar a muchos hermanos? Dios no es vengativo. Simplemente que ese fue el llamado. Ese fue el llamado que Dios le hizo a él. Como el llamado que le hizo al profeta para que se casara con una mujer ramera. Ese fue el llamado. No a todos los llamó para lo mismo, pero a él le tocó ese llamado. A Pablo le tocó este llamado. ¿Cuál es el llamado que usted le ha hecho el Señor? ¿Para qué? Capítulo 26, versículo 13. 26, 13 dice, bueno, el 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Perdón, el 22. 22, 13. Vino a mí acercándose y me dijo, hermano Saulo. Mire cómo le llegó Ananías. Hermano Saulo, recibe la vista. Mire, Ananías era un varón de Dios, como usted y como yo. Ananías sabía y se lo dijo al Señor que era lo que Pablo estaba haciendo, Saulo estaba haciendo. Y no le dijo, Señor, hagamos una cosa, ya que está ciego, ¿por qué no lo deja así? Así no nos persigue. No me mande a orar por él, porque es que ese hombre es un perseguidor, es un perverso. Déjelo ciego. No, él fue en obediencia al Señor. Y cuando llegó le dijo, hermano Saulo, porque supo que Dios le había hecho un llamado. Y cuando él supo que Dios le había hecho un llamado, está ya mi hermano. Pero hay personas que miran al otro hermano, no, ese que va a ser hermano mío. No, se le falta mucho pelo para el moño. Recibe la vista. Y no importando todo el pasado de Saulo y lo que pues hasta apenas se había recién convertido, fue y oró para que recibiera la vista. Ay, no, pero yo no oro por la sanidad del hermanito, de la hermanita, porque es que todavía el hermano tiene su resabio y sus mañas. No, y que el Señor lo bendiga. No, no se merece. Hay cristianos que piensan así. No, es que si el hermano no ha cambiado, no se merece que Dios le haga ese favor, que Dios le haga ese milagro. No, ¿para qué me pone a orar? Sabiendo cómo es el hermano, sabiendo cómo es la hermana, para que Dios le haga ese milagro. No. Recibe la vista. Y en aquella misma hora recobró la vista y lo vio. Tremendo. Y no, Ananías no se asustó porque el otro le abrió los ojos y una vez lo miró. Ay, me va a matar, no. Si no, no lo hubiera dicho hermano Saulo. Con esa familiaridad que tienen los cristianos. Amén. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Mire, ahí le dio la palabra de una vez. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. No le dio oportunidad de que de pronto lo mirara y de pronto lo atemorizara. No. Vea, le vengo a decir de parte de Dios esto y esto. Antes de una vez se la soltó para que, como dije mi pastora, para que sepa que el agua moja. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Y qué había visto y qué había oído? Pues apenas su conversión. Pero iba a ver y iba a oír muchas cosas más. Tremendo. Gloria al Señor Jesús. Así que le dijo, hermano, gloria a Dios. Versículo 17. Fue, oró y le puso las manos y le dijo, hermano, el Señor Jesús apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En otra palabra, tú has sido un religioso y esa religión no te ha servido para nada. Lo que usted necesita es la llenura del Espíritu Santo. Podrá saberse mucho la Biblia, podrá saberse mucho la Escritura, pero si no tiene el Espíritu Santo no tiene nada. Así hay personas que viven una vida religiosa porque no tienen al Espíritu Santo.
Y se puede saber la Biblia de tapa a tapa, pero si no tiene el Espíritu Santo no es nada, no sabe nada. Porque el Espíritu Santo es el que nos revela. El Espíritu Santo es el que nos muestra a Jesús, el que nos lleva a Jesús. Por eso le digo, es necesario no solamente que recobre la vista, sino que sea lleno del Espíritu Santo. Que sea lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, despójese de esa religiosidad. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que se le cayeron escamas de los ojos. Versículo 18. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué significa que le hayan caído escamas? Mire, la ceguera espiritual que tenía Saulo se volvió, era tan real que lo vio físico. Se vio unas escamas que le cayeron. Ahí se le cayó esa ceguera espiritual. Esas eran escamas de religiosidad, de incredulidad. Y entonces al caérsele la incredulidad, la religiosidad, entonces creyó. Y al creer, pues fue bautizado. ¿Se da cuenta? El cristiano que se convierte de verdad comienza a dar pasos firmes en el Señor hacia adelante. No se queda estancado. No se queda ahí esperando a que... No. Él se convirtió inmediatamente. Se le cayeron las escamas de la ceguera espiritual y dijo, no, yo tengo que avanzar ahora. Y fue bautizado. Bendito sea el nombre de Dios. Pero fue instado por Ananías. Vamos al versículo 16 del 22. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes, Saulo? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Después de que le dijo, hay un propósito de Dios con su vida, es este y este y este y este. ¿Sabe qué, Saulo? Bautícese para que arranque de una vez, no se quede ahí. ¿Cuánto tiempo ha perdido usted en la religiosidad? Arranque de una vez, bautícese y lava tus pecados invocando su nombre. Los pecados no se lavan bautizándose. ¿Se lavan cómo? Invocando el nombre. Él no le dijo bautícese para que lave sus pecados. No, él le dijo lava tus pecados invocando su nombre. Bautícese para dar un paso de obediencia. Porque si usted tiene un ministerio, usted tiene que seguir los reglamentos del Señor, las normas del Señor. Y una de las normas establecidas por Cristo es el bautismo. Entonces, ¿por qué no te bautizas, hermano? Si Dios te ha llamado y si usted está seguro del llamado. Y él dice que al instante, él no se demoró, dijo, fue y se bautizó de una. Y hay personas que le pasan años y no se bautizan. Cobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ya iba la congregación. Qué cosas que hace el Señor, ¿verdad? Tremendo. A los que él antes odiaba, ahora se estaba reuniendo con ellos. Y la iglesia recibió con amor a su perseguidor. Mire qué lindo. Perdona. Porque esta iglesia, donde él fue allí en Damasco, no dijeron, aquí que no entre ese hombre. Ese perseguidor, ese maltratador, ese que mató al evangelista, que ese sí era hombre de Dios. Porque Esteban era un hombre de Dios tremendo. Perseguidor, al maltratador. Era una iglesia amorosa, sin rencores, como Ananías. Que Ananías fue y oró y lo abrazó y le dijo, hijo, bautícese. Había una orden y una instrucción de Dios. En el versículo 15 dice que el Señor lo iba a comisionar a Saulo para que fuera y predicara el nombre del Señor Jesús. ¿Ante quién? Ante los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Esa era la comisión que le fue designada a Saulo. Pero ¿qué hizo Saulo? Don Saulo. Todavía sigue siendo Saulo. Mírenlo en el versículo 20. Siguió en el evangelio siendo el mismo fanático. Y el Señor le dijo, ve, serás testigo de los gentiles, reyes y al pueblo judío. ¿Y a dónde fue de primero? Al pueblo judío, a las sinagogas.
donde se reunían los judíos. Tremendo. Todavía le faltaba a don Saulo cambiar. Y él se esforzaba, no, pero es que yo ya cambié, mire que sí, mire, yo ya no soy el mismo. Y se asustaban los cristianos porque conocían quién había sido don Saulo. Capítulo 22, 17, dice la palabra allí. Así que, habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer, bueno, él está hablando allí. Y cuando está hablando allí delante del rey Agripa y Berenice, era que lo estaban acusando y él se iba a los judíos y los judíos lo querían matar porque había dejado su religión y ahora estaba hablando de aquel que él perseguía, de aquel Jesucristo. Estaban asustados. Cuando Saulo dejó de perseguir la iglesia tuvo paz. Capítulo 9, 31. Miren lo que dice la palabra. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas y crecían fortalecidas en el Espíritu Santo. Es que don Saulo era tremendo. No le daba paz a las iglesias, pero apenas se convirtió, hubo paz. Si hay alguien que no le da paz en la casa, en la familia, en el barrio, ¿qué debe de hacer? Ore para que se convierta. Ore para que se convierta. Este marido no le da paz, es que el hijo no le da paz. Ore para que se convierta. Ojalá no lo cojan preso y se lo... No, ore para que se convierta. Y las iglesias tuvieron paz cuando él se convirtió. El perseguidor vino a ser perseguido por los judíos. Allí lo estaban llevando, lo querían llevar ante el Sanedrín. Sanedrín era el grupo religioso de las varias religiones, ¿cierto? Fariseos, saduceos, hasta herodianos habían allí. Era como la máxima autoridad en las leyes de la Biblia. Y fueron los que condenaron al Señor Jesús. Y allá querían llevar también a Pablo para condenarlo también. Capítulo 26, versículo 6. Y está allí hablando, defendiéndose ante Agripa. Dice: ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Estaba siendo llamado a juicio. Si no es porque él acude a su ciudadanía romana, lo matan, lo crucifican, le hacen lo que quieren. Pero ese no era el propósito de Dios. Por eso Dios escogió a este varón con un propósito especial. Y resulta que es que la sociedad está acostumbrada a deshacerse como pueda, de la manera más fácil de los problemas. Y Pablo ya antes era una bendición para ellos porque perseguía a los del camino, a los que iban en contra de su religión tradicional. Ahora le estaba quitando adeptos y entonces se convirtió en un problema y lo mejor era eliminarlo. No querían tratar con el problema, sino eliminarlo, quitarlo. Tremendo. Si el mundo no le aborrece, hermano, tenga cuidado. ¿Qué pasa? Porque eso le pasó a Pablo. Se convirtió e inmediatamente todos los amigos, todos los que lo querían, los que lo aplaudían, los que le daban palmaditas y todo, ya no lo querían. Porque ahora él predicaba a Jesucristo. Si el mundo... Porque el mundo aborrece al que cambia por la causa de Jesucristo. Si el cristiano se la lleva bien con el mundo y se agrada, y el mundo se agrada de ese cristiano, seguro es que no está agradando a Dios. Tenga cuidado. Seguro no está agradando a Dios. Pero Pablo, a pesar del rechazo aún de los mismos cristianos judíos, que no creían que él se había convertido, ¿verdad?, encontró un buen hombre que se llama Bernabé, que lo ayudó. Capítulo 4. Bueno, Bernabé dice que fue un hombre que de los 70 que el Señor llamó, cuando la iglesia estaba en ese movimiento primitivo,
Él vendió una propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles. Y se quedó allí aprendiendo y sirviendo. Eso hizo Bernabé. Entonces los apóstoles le cambiaron el nombre. Él se llamaba José. Le pusieron por nombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Hijo de consolación. Y fue el que vino a consolar a Pablo y a decirle: yo sí creo que usted ha cambiado. Yo sí creo que usted ya no es el mismo. Y nosotros tenemos que ser Bernabé con aquellas personas que están buscando al Señor. Aunque tengan debilidades, aunque todavía manifieste parte de su carácter, tenemos que ser Bernabé y darles consolación. Yo sí creo en su conversión. Yo sí creo que usted va a ser salvo. Yo sí creo que usted puede cambiar. Yo sí creo que Dios tiene un propósito con su vida. Dile al que tiene a su lado: yo sí creo en el propósito que Dios tiene con su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Ese fue Bernabé. Aleluya, gloria a Dios. Y Bernabé quizás no estaba pensando en eso, pero se convirtió en el acompañante de Pablo en los viajes misioneros. Mire, hay personas, muchos de los que no creyeron en Pablo, quizás después: ay, si Pablo me llevara en un viaje misionero a predicar el evangelio. Pero ¿por qué no creyeron en él al principio? ¿Sí? Bernabé sí creyó. Y no fue Pablo que dijo: hazte como creyó en mí, yo me lo llevo. No, fue Dios que dijo: apartarme a Saulo y a Bernabé. ¿Se ve cómo Dios recompensa? Amén. Al que está en el mismo sentir del Espíritu de Dios, el que está en el mismo sentir del Señor Jesucristo. No premió a uno de aquellos que lo rechazó y que dijo: Pablo, ese que se va, ese no cambió, ese sigue siendo ese mismo. No, aquel hombre que lo ayudó, que le brindó su apoyo, que fue y lo presentó delante de los apóstoles. Dijo: vea, este es Saulo y él ha cambiado y está predicando el evangelio y lo hace bien. Pablo cambió tanto que todo lo que él era antes y lo que fue ya no significaba nada. En Filipenses dice que él todo lo perdió por ganar a Cristo. Algunos estudiosos dicen que la familia que él tenía en Tarso también la perdió, porque la familia estaba ligada con el fariseísmo, con esa religión. Y él dijo: no me importa, me quedo solo, pero ganó a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas y nos hemos distanciado con algún familiar por causa del Señor? Pablo pasó de ser mayor perseguidor, el mayor oponente de la iglesia, a ser el mayor defensor de la iglesia. El mayor defensor de la iglesia. Dice allá en 2 Corintios 11, usted lo puede leer, que sufrió azotes, sufrió naufragios, sufrió castigo con varas. Todo lo sufrió por el Señor. Por el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice, versículo 28, le voy a leer ya para terminar. 1 Corintios 11, 28. Y además de todas estas cosas que había sufrido ya, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo, que odiaba a la iglesia, ahora en sus últimos años dice: y me preocupa sobremanera la iglesia. Ya como Dios lo cambió tanto, que después de odiar y detestar la iglesia del Señor, ahora está preocupado, en angustia por la iglesia de Cristo. Es que cuando Dios cambia, cambia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y se convirtió en un personaje importante, tanto que el doctor Lucas dedicó gran parte del libro de los Hechos a hablar sobre la vida y los viajes de Pablo. Pablo escribió la mayor parte también del Nuevo Testamento. Y algunos dicen que murió por otro gran perseguidor de la iglesia que se llamó Nerón, que dicen que mató al apóstol Pedro y también mató a Pablo. Otro perseguidor lo mató a él.
Hoy se necesitan Saulos, se necesitan Ananías, se necesitan Bernabés en la iglesia de Cristo. Se necesitan. Surge la pregunta, ¿quieres ser uno de ellos? No están convencidos los hermanos. Voy a leerlo, Señor, por favor. Tócalos. ¿Quieres ser uno de ellos? No. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Así que, nuevamente surge la pregunta, ¿has oído, has escuchado la voz de Dios? El tema es, ¿reconoces la voz de Dios? Aquellos que iban con Saulo no reconocieron. Ni él mismo reconoció porque preguntó, ¿quién eres? Pero tú reconoces la voz de Dios. ¿Usted ha oído, ha escuchado la voz de Dios? El llamado de Dios. Entonces, déjeme hacerle una última pregunta, ¿sí? ¿A qué lo llamó el Señor? ¿A qué lo llamó el Señor? Si usted ha oído la voz de Dios, por favor, conteste esta pregunta, contéstese al Espíritu Santo. ¿A qué lo llamó el Señor? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este testimonio, Señor, de este varón, Señor, que tú llamaste, Dios mío, así como también a nosotros. De igual manera, Señor, aunque no hemos visto el resplandor de la gloria de Cristo, Señor, que algún día la veremos, Señor. Aunque nuestro llamado no fue tan trágico, Dios mío, quizás no caímos, Señor, en un abismo profundo, Dios mío, Señor. Quizás estábamos allí tranquilos, cómodos, Señor, pero también nos llamaste, Señor. Quizás porque crecimos, Señor, en un hogar cristiano, Dios mío, Señor, no ha habido la seguridad ni la certeza de que realmente tú nos has llamado, Señor. Pero hoy tú nos confirmas, Señor, a través de esta palabra que hemos sido llamados por ti, Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dígaselo al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué me llamaste, Señor? Yo reconozco la voz de Dios llamándome. Dígalo, yo reconozco la voz de Dios llamándome. Reconozco que es la voz de Dios que me llama por un propósito especial. Y ese propósito, esa voz que yo he oído, esa palabra que yo he escuchado, no la escuchó otra persona, no la escucharon en otro lugar, no la escucharon en otra ciudad, porque esa palabra es para mí, esa palabra es exclusiva para mí, ese llamado es exclusivo para mi vida. Por eso yo escuché la voz de Dios, por eso yo entendí este mensaje, por eso ahora, Señor, te decimos, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Para qué me has llamado? Si has reconocido la voz de Dios, ahora díselo con tu corazón. Si quieres allí, arrodillado como quieres, diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Los que están allí en sus hogares también díganle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Señor, gracias por el llamado. Gracias, Señor, por hacerme hijo tuyo. Gracias porque este mensaje no fue para otra persona en otro lugar, en otra ciudad. Fue para mí, Señor. Y ahora yo tengo que decirte qué quieres que yo haga, Señor. Y yo respondo como Ananías. Cuando tú llamaste a Ananías, él estaba en esa comunión contigo. E inmediatamente dijo, heme aquí, Señor. Y hoy yo te digo, hoy decimos, la iglesia dice, heme aquí, Señor. ¿Para qué me has llamado? Heme aquí, Señor. Dime, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Ananías dijo, heme aquí, estaba dispuesto a escuchar al Señor y a obedecer lo que Él le iba a mandar. Si usted tiene ese mismo sentir, esa misma comunión, esa misma convicción, levántate y dile, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Mira, Señor, mirando al cielo, no tiene que mirarme a mí ni al de al lado, mire al Señor. Y dígale, heme aquí, Señor. Estoy como Ananías, heme aquí, Señor. Quizás no me vaya a convertir como al apóstol en alguien muy importante, pero heme aquí, Señor.
Lo que tú quieras, Señor. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Te pido, amado Rey de Gloria, que seas mostrándonos a cada uno, Señor, el propósito por el cual tú nos has llamado. Señor, de muchas maneras nos has dicho, Señor, que preguntemos, que investiguemos, que inquiramos en ti para saber qué tienes con nosotros. ¿Qué quieres tú conmigo, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? No la mía, no lo que yo quiero que tú hagas, sino lo que tú quieres que yo haga, Señor. Si es necesario, como Pablo, hacer días de ayuno y oración, guíame, Señor, pero que reciban la instrucción de Dios para saber qué has trazado para mi vida. En el nombre de Jesús, te lo pido, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Dios les bendiga grandemente. Gloria al Señor. Sean